Y Misiones ha tenido una importante representación en el Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología, en la 10ª edición del COPUSI, que se realizó en la sede de la Universidad Nacional de Rosario. Y allí estuvo participando, más temprano hablamos con Kenia de los Santos, pero también han estado participando otras dos docentes investigadoras de la Facultad de Humanidades de la UNAM, participando en uno de los paneles donde también han tenido participación, valga la redundancia, investigadores que han sido la atracción y también han marcado un momento histórico en nuestro país, en la ciencia y en lo que es la transmisión a través de streaming de la expedición debajo del océano. Se trata de, bueno, el panel Comunicar Ciencia desde el Fondo del Mar. Allí ha estado participando la doctora María Itatí Rodríguez, licenciada en Comunicación Social, doctora en Comunicación y, como les decía, docente de la Facultad de Humanidades, con quien estamos en comunicación telefónica para conocer un poco más también la presentación y el trabajo que han desarrollado sobre este tema. Buenos días, Itatí. Estamos aquí en piso, Susana y María Cristina. Buenos días, Susana, María Cristina y todo el equipo. Muchas gracias por la convocatoria a hablar de esta experiencia. Bueno, y Tati, contanos un poquito cómo fue participar, bueno, en principio del COPUSI, pero también dentro de uno de los paneles más esperados y con tanto reconocimiento también desde la universidad, desde todo el sistema científico, porque estuvo, si bien es el rector de la Universidad de Rosario, estuvo Franco Bartolazzi ahí recibiéndolos en ese panel, y como presidente también del CIN, junto al grupo, a integrantes del grupo de estudios del Mar Profundo de Argentina, GEMPA. Estuvo Emiliano Ocampo, que es graduado de nuestra universidad, y también la más conocida, Nadia Coralina, que se hizo tan popular, ¿no?, con esta transmisión del streaming. Y bueno, la participación desde nuestra universidad para analizar todo este fenómeno, ¿no?, cultural y político que se dio a veces de manera que no se esperaba, de que sea tan atractiva la ciencia y la comunicación de la ciencia a través de este formato. Así que tu rol ahí, sí. Contanos un poquito acerca de cómo surge, digamos, este enlace de nuestra universidad desde tu área también, desde la comunicación, enlazar con este grupo que estuvo realizando esta hermosa experiencia que fue transmitir desde el fondo del mar. Bueno, yo creo que acá hay como dos cuestiones interesantes y que a mí me emocionan mucho. Uh-huh. Por un lado, la convocatoria por parte del equipo del GEMPA, uh-huh. Daniel Laureta, que también estuvo en el panel, pero de manera remota. Él es el director de la expedición del Talud Continental 4. Y él, junto a Emiliano, nos convocan, a Adrián y a mí, mediante otra graduada de la UNAM, que es Carolina Díez, uh-huh. Que ella es doctora en antropología, antropóloga, y bueno, ellos los convocan porque en realidad ellos querían tener respuestas a qué pasó en el streaming, cómo fue este fenómeno, pero no querían tener respuestas desde cualquier lugar, querían uh-huh. tener respuestas desde las ciencias sociales. Y a partir de este vínculo empezamos a trabajar con ellos a fines de agosto, recién terminada la campaña, porque la campaña terminó más o menos el 10-12 de agosto. Nos convocan para empezar a producir conocimiento desde las ciencias sociales de lo que fue el fondo del mar. Uh-huh. Ellos tienen todos los bichos que sacaron de la expedición por analizar aún, digamos. Lo que se mostró en el streaming fue como la ciencia en vivo. Ahora les queda a ellos años y años de laboratorio, de búsqueda de resultados, de análisis de especies, todo lo que encontraron ahí, pero ellos necesitaban una respuesta de las ciencias sociales, que me parece una de las cuestiones súper interesantes, que uh-huh. un equipo de biólogos, genetistas,
desde las ciencias exactas nos convoquen a las ciencias sociales para responder. Y ahí creo que el rol con Adriana como comunicadoras y bueno, yo como especialista en comunicación de la ciencia, fue dar respuesta desde el campo de la comunicación de la ciencia, no solamente las ciencias sociales, una mirada muy particular. El campo de la comunicación de la ciencia es un campo que tiene alrededor de 30 años de aportes y además el campo de la comunicación social tiene sus años de trayectoria de más larga data. Y bueno, y ahí empezamos a formular una serie de propuestas de artículos, digamos, con ellos. Por un lado, son las métricas del canal de YouTube, analizar desde ahí. Ahí también nos está ayudando otro profe de la universidad, que es Juan Dip, que es quien es economista. Él nos está ayudando a toda esta minería de datos que nos apareció en el canal de YouTube. También estamos trabajando en esta experiencia de análisis, de investigación con el equipo de comunicación del Smith Ocean Institute, que es el equipo del SOI, que no solamente fueron los investigadores de CONICET y de las universidades nacionales quienes transmitieron, nosotros escuchamos sus voces, pero atrás de eso estuvo el equipo de comunicación del SOI para que la transmisión sea perfecta así como la vimos. Entonces también estamos trabajando con ellas para analizar todo lo que pasó. Entonces, por un lado, estamos con las análisis de las métricas, también hicimos un cuestionario a la tripulación para saber cuáles eran sus experiencias en comunicación, cómo vivieron esos días del streaming, 21 días de expedición en el barco, y también cómo fue, que es algo que a mí me interesa, esta relación con los medios, ¿no? Porque muchas veces hablamos de nosotros, los medios, bueno, estoy poniéndome también en ese lugar, nosotros los medios, en cómo nos relacionamos con los científicos y las científicas, pero en este caso, cómo ellos vivieron esta experiencia de distintas maneras y la fueron llevando, porque muchos de ellos, por ejemplo, Nadia, que es la voz más conocida del streaming, ella jamás había salido en ninguna nota, nunca había hablado en la radio, entonces su experiencia es diferente por ahí de otro que sí había salido algunas veces, o como la repercusión que ella tuvo, por ejemplo, inclusive hasta en su vida profesional, en su vida personal, tener que hacerse redes sociales porque no tenía, igual que Emiliano tampoco daba mucha importancia a las redes. Entonces todo el equipo, que lo conforman 25 tripulantes, bueno, respondieron a esta encuesta y eso también va a formar parte en algún momento de una publicación. Y lo del panel, que es esta segunda parte que también a mí me emociona mucho, es que ellos se coparon, todo el equipo del GEMPA, que estamos trabajando en el artículo, se copó también para participar de un panel. Y lo que yo les decía a ellos, que la propuesta del panel no era solamente contar la experiencia, que ya lo contaron muchas veces, y nosotros lo leímos por todos lados y lo vimos en los medios, sino empezar a ver esta propuesta de comunicación que tenían ellos, que ellos reflexionen también sobre sus prácticas de comunicación, sobre la importancia también de las herramientas que nos ofrece el propio campo. Entonces, lo que tenía el panel era, por un lado, una exposición, en un primer momento una exposición de ellos, y con Adriana Carísimo, que me acompañó en el panel, que me acompaña también en esta investigación. Por un lado, contar lo que estamos haciendo, y por otro lado, habilitar las preguntas del público para que también en ese momento, justo unos minutos antes, le dieron un reconocimiento a todo el equipo como ciudadanos, yo le digo ciudadanos ilustres, pero era como personajes destacados de la ciudad de Rosario. Y ahí yo digo, bueno, dejaron de ser personajes destacados de la ciudad de Rosario para ser ahora objetos de estudio en este panel. Entonces, bueno, ellos también respondieron a las preguntas del público. Y lo bueno es que Emiliano por ahí es el que está más involucrado en la investigación. También es como un aprendizaje mutuo, ¿no? Nosotras aprendemos de ellos, como tratando de responder sus preguntas también, de cómo se investigan ciencias sociales, etcétera. Y él también con nuevas lecturas que no se había topado antes, de venir del área de genética y de biología. Y bueno, y Tati también de esta primera, nos contaste un poquito todos los datos que están analizando, en qué instancias se encuentran de todo este proceso que están llevando a cabo desde las ciencias sociales y desde la comunicación, y qué datos podés contarnos que pudiste compartir también con quienes estaban escuchando y participando del panel. Bueno, ahora nos encontramos casi culminando la etapa de la redacción del primer artículo. El artículo se va a publicar en inglés, así que nos estamos escribiendo en español, y ahora falta la parte de la traducción en una revista
sobre ciencia, digamos, una revista científica en el campo de la comunicación de la ciencia, y seguramente después de esa publicación lo publicaremos en español también. Esto más que nada por el impacto que tiene la misma dinámica, digamos, de los artículos y del interés que tiene el equipo del GEMPA para que se publiquen. Tengamos en cuenta que estas publicaciones, que por ahí son muy técnicas, podríamos decir, que no viene del campo de la comunicación, pero sí es un campo de estudio, en este caso, a ellos y a todos, digamos, los que venimos desde de la investigación, colabora para, en su caso, de tener más participación y más horas de barco o en ganar próximas convocatorias. Entonces, esta primera instancia, quizás muy formal, se va a publicar en inglés, después lo vamos a publicar en español, seguramente compartiremos algún informe técnico para poder compartir los datos, y en esta instancia estamos como culminándose ese primer momento. Este primer artículo lo vamos a publicar con todo el equipo del GEMPA, fue el acuerdo que tuvimos con todos los que participaron de la expedición. Y bueno, y los primeros resultados que a mí me llama la atención o me gusta compartir es, por un lado, que el fenómeno de streaming es un fenómeno bien argentino, y podría ser también español, ¿no? Cuando escuchamos streamers o youtubers en su momento, particularmente son argentinos, españoles o mexicanos. En este caso, entonces el público que siguió el streaming fue mayormente argentino. Más del casi el 85% de los espectadores fue argentino. Esto todo siguiendo los perfiles de YouTube. También una política del SOI, del instituto, es que las expediciones que se hagan en vivo y en directo, los streamings, se hagan en el idioma original, el idioma nativo de la tripulación. Y esto hace que se identifique el país, ¿no?, en el cual se transmite. También hubo un porcentaje mayoritario de mujeres que siguieron el streaming. ¿Esto por qué llama la atención? Llama la atención porque en relación a los consumos culturales en ciencia y tecnología, de este tipo de contenidos, más los contenidos digitales, mayormente son varones los que consumen más que las mujeres. Entonces, en este dato, es un dato llamativo porque superó un poquito, no es significativo, pero como siempre son predominantes los varones, eso llama la atención. Después también, el canal del instituto creció un montón, creció de 70.000 suscriptores a 300.000, y también el total de visualizaciones de toda la transmisión de todos los videos al 12 de agosto, o sea, se cortó en esa fecha, después seguramente los números siguieron creciendo, fueron de 18 millones de visualizaciones. Entonces fue un fenómeno argentino, fue un fenómeno en lengua hispana, porque también los siguientes países también fueron de lengua hispana. Y bueno, esos son más o menos los datos que puedo ir compartiendo, y seguramente dentro de poco ya podremos expandir. También otra de las cosas interesantes es que casi no hubo ningún país de los países del mundo que no hubo algún suscriptor o alguna persona que visualizó el despertó el interés global, digamos. Sí, salvo Groenlandia, creo, un país que no hubo, pero en general sí, fue un fenómeno que se lo vio en todos los países, de todos los idiomas, fundamentalmente argentino, pero de igual manera. Y después también lo que se logró con este stream es que el canal se mantenga. Obviamente no volvió a los números originales de la transmisión, pero sí se mantuvo, se modificó el canal, digamos. Entonces eso me parece también un dato interesante que marcaron el grupo del GEMPA. Bueno, y del intercambio en el panel y Tati con el público, ¿cómo fue? También para que nos cuentes ahí un poquito de cómo fue ese panel y la atmósfera que se vivía, cómo fue la convocatoria también de la gente al Copusi para ese panel. Sí, la verdad que fue, por números de participantes, me parece que fue el panel central. Hubo alrededor de 300 personas asistentes en el auditorio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario. Hubo mucha gente, no miré en YouTube cuánta gente nos siguió porque también se transmitió por ahí.
lo loco, lo lindo, es que obviamente Nadia y Emiliano son las figuras centrales del panel, por supuesto, los invitados de lujo que tuvo el Copusi. Y bueno, a Nadia, más a Nadia que a Emiliano, no sé, la gente al menos los asistentes los siguen, les piden fotos, son como famosos en el ámbito de la comunicación, y en el ámbito inclusive nos cruzamos con gente en un Uber y que los conocía, digamos, ay, ustedes los conozco, los seguí, los miraba con mi amiga. O sea, lo interesante de este fenómeno fue que la gente que se entendió, digamos, que la gente lo siguió más allá de un nicho que se podría decir, bueno, la gente de la universidad lo siguió, no, lo siguió gente por fuera de los ámbitos académicos, y eso me parece lo más valorable de la experiencia. Y también a nosotras con Adriana muchas personas nos destacaron este rol que por ahí pareciera tan forzado, de un trabajo interdisciplinar desde las ciencias naturales con las ciencias sociales, que a mí me parece más cotidiano porque, bueno, desde Tonada Científica, desde los proyectos de investigación que dirijo, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con otras disciplinas. A mí al menos me apasiona y me gusta ese vínculo. Entonces, era como, qué bueno que pusieron en valor las ciencias sociales, qué bueno que el equipo del GEMPA valore las ciencias sociales y las ponga en escena también como productora de conocimientos. Entonces, eso creo que fue la parte linda que nos tocó con Adriana, de escuchar y de recibir, además, a todos, digamos, a todos el Copusi. Participé muchas veces, pero de manera remota. Es la primera vez que participo de manera presencial. En territorio, digamos. Sí, fue la 10ª edición del Copusi. En mi área de estudio es súper importante el congreso. Y bueno, y tener la posibilidad de la primera vez que participo de manera presencial ser invitada de honor de la Universidad Nacional de Rosario, para mí fue un lujazo, y obviamente que fue a partir de la gente, de los investigadores del GEMPA, digamos, de este trabajo que venimos haciendo desde agosto del año pasado. Para mí fue un gustazo. Y bueno, y la experiencia en sí de todo del Copusi, a la gente que le interesa la temática, es súper rica, porque hubo también un panel de historia, también hubo un panel de comunicación institucional y ciencia, hubo 3 días de mesas, de ponencias, donde también participamos con Kenia con toda su experiencia en el Happy Hour. También presentamos otra ponencia con Kenia, que trabajamos en Tonada Científica, y parte de la investigación con Adriana, con la gente del GEMPA, también la presentamos como ponencia. Entonces fue una jornada súper intensa de trabajo y de intercambio también, porque a partir de esto se gestaron nuevas redes institucionales que son tan importantes en estos espacios. Y hubo también, imagino, un antes y un después de este streaming en la comunicación de la ciencia, y en también en la figura de los científicos, porque por ahí no se llega a dimensionar, pero hasta fueron premiados con un Martín Fierro, se transformaron en figuras públicas, también, como vos decías, populares, a través de esta... y en la manera en que se dio. Vos decías que Nadia decía que no tuvo ninguna experiencia anterior de haber tenido entrevistas, sin embargo, dejaron trascender también su forma de ser y su pasión por la ciencia, lo que los hizo también más cercanos, y despertó mucho interés también en muchos niños y niñas que seguían el streaming y que los consultaban a través de esa posibilidad también que brinda esta herramienta que es el streaming, de interactuar con quienes están allí, ¿no? Sí, por ejemplo, Nadia, bueno, con todo eso que nunca tuvo una entrevista, pero ella fue muchos años guía de museo y trabajó con niños como guía. Y bueno, y la experiencia que tenía el equipo en compartir con escuelas en Semanas de la Ciencia, en eventos que ellos organizaban no sé, en escuelas, de manera individual o quizá como grupo, para mí también colaboró, y por supuesto su trayectoria como docentes, la mayoría son docentes universitarios, becarios o investigadores de CONICET, fueron becarios, ahora son investigadores, son docentes investigadores de las universidades nacionales distintas, porque el GEMPA, lo que tiene el GEMPA, grupos de estudios del mar profundo argentino,
es que no está focalizado solamente en un lugar, sino que nuclea investigadores de distintas centros de CONICET y también de universidades. Entonces, el varieté es bastante amplio, sí son todas de las áreas de las ciencias naturales, pero yo creo, esto te lo digo por a partir del cuestionario que les hice a ellos tenían experiencia, quizá no en medios tradicionales solamente algunos, pero sí tenían experiencias de compartir, más que nada con niños y niñas. Y eso también fue una de las preguntas del público, diciendo, bueno, ¿cómo sigue las investigaciones? ¿No? Somos un equipo muy pequeño, ¿cómo sigue? Y una de las metas que tenemos y desafíos es también poder registrar o trabajar con estos perfiles, estos grupos de niños y niñas que siguieron el streaming, porque por ejemplo el canal de YouTube eso no nos permite las métricas. ¿Por qué? Porque solamente uno puede tener un perfil a partir de los 13 años en YouTube, entonces toda la comunidad de niños y niñas o adolescentes de menores de 13 años no están en esos registros, y por otro lado también debería ser otro tipo de estudios, un estudio de recepción, por ejemplo, con otro tipo de metodología, que bueno, seguramente lo vamos a implementar porque es algo que a ellos les interesa mucho, porque recibieron cientos y cientos y cientos de dibujos de niños, de comentarios en el chat, porque en realidad el fenómeno también lo vivió y lo vio la familia, Sí. Quizá en distintos horarios, obviamente, grupos de trabajadores, en sus casas, sus familias. Entonces me parece súper interesante eso también, que es también una línea que nos gustaría seguir después de ir cerrando estas etapas. Bien, y Tati, y hablando de cerrar, estamos también cerrando nuestro programa. Un placer, como siempre, escucharte, y bueno, felicitaciones también por todo este gran trabajo que vienen desarrollando, y seguramente en otra oportunidad vamos a continuar compartiendo con nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un abrazo grande a todo el equipo de la radio. Gracias, hasta pronto. Hablamos con la doctora María Itatí Rodríguez, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Ha estado participando en este congreso desarrollado en Rosario, compartiendo un poco también el aporte desde la Universidad Nacional de Misiones, también en lo que ha sido esta gran expedición bajo el mar. Y bueno, ahora es momento de análisis también, y todo el aporte desde la comunicación al servicio de la ciencia. Nos despedimos, nos reencontramos mañana. Buen resto de jornada para todos y todas.